Bueno, os damos la bienvenida un día más a esta sesión de el ciclo de cine, literatura e historia, un niño me está mirando. Hoy la dedicamos a La calumnia, una peli del año 1961 del grandísimo William Wyler, con estas fantásticas actrices que tenemos aquí en la imagen. Una película que nos va a dar la oportunidad de hablar del poder de la mentira, de los niños malos, del macartismo, de la caza de brujas, de la homosexualidad femenina como estigma, ¿no? En el cine, en la literatura, pero sobre todo en el cine. Y por supuesto, vamos a hablar de Shirley MacLaine, de Audrey Hepburn y de William Wyler. Y para ello contamos un día más con la inestimable presencia de David Parajes, guionista y editor. Vamos a hablar mucho de William Wyler, ¿verdad? Porque se puede decir muchísimas cosas. Y entre ellas, todas buenas. ¿Con qué no se atrevió William Wyler? Porque es el director de Ben-Hur, de Vacaciones en Roma, de Horizontes de Grandeza. Se atrevió con todo. Sí, es uno de... Cuando pensamos en este perfil de directores artesanos, también buenos técnicos y sobre todo muy profesionales, que estaban al final al servicio de los grandes estudios y que cumplían con los encargos que les hacían de la mejor manera posible. Estos directores que parecen como que tienen un estilo invisible, ¿no? Que a lo mejor no es tan reconocible cuando vemos una película de Orson Welles o de Hitchcock, que rápidamente identificamos quién está ahí detrás dirigiendo. Y William Wyler no, William Wyler tiene un estilo mucho menos evidente, lo cual ha ido en perjuicio de su reconocimiento como cineasta o como autor, que lo es. Como estos directores que tienen un perfil difuso, que prueban todos los géneros, todo lo hacen bien, películas grandes, películas pequeñas, entonces claro, cuesta ubicarlos, ¿no? Siempre tenemos la necesidad de colocar a la gente en su casilla para decir, vale, este es el mago del suspense, vale, este es John Ford, el de los western, este es el otro. William Wyler, en cambio, como hizo de todo y todo lo hizo bien, y además de una manera sutil y muy elegante, o sea, sin querer mostrar en el primer vistazo su sello de autor, su identidad, pues bueno, parece que no tiene el mismo reconocimiento, a pesar de que su filmografía está llena de joyas y si nos ponemos a contarlas hemos visto pues un montón, porque algunas de ellas son súper famosas. Uh-huh. Sí, bueno, ya quería yo empezar a hablar de William Wyler, pero lo vamos a dejar para después, es que hay mucho que decir. Vamos a ver la película y sí que os advertimos que en esta ocasión no la podemos ver en versión original porque ha habido un pequeño problema con el DVD, básicamente que no están los subtítulos en castellano, con lo que la vamos a ver doblada al español. Espero que no nos importe por esta vez. Y vamos a ver ya la peli de William Wyler del año 1961. Y hoy una niña nos está mirando y no lo hace con muy buenas intenciones. Que son algunos de los films más populares de este director. Un director que filmó muchos éxitos y proporcionó mucho dinero a Hollywood, a los estudios, y también mucho dinero y mucha fama y muchos premios a los actores y actrices con los que trabajó. Descubrió también a grandes actrices como Audrey Hepburn. Él es el descubridor de Audrey Hepburn para Vacaciones en Roma. Esta es la segunda colaboración con ella, luego haría otra película más, que es Cómo robar un millón, ¿no? Y bueno, como habéis visto, pues William Wyler lo hacía todo bien, como habéis visto en esta película. Es la segunda versión de esta historia, basada en una obra de teatro de la fabulosa dramaturga Lillian Hellman, que se llama la obra de teatro The Hours Children, la hora de los niños, y que se estrenó en la primera obra de teatro que escribe Hellman. Se estrena en el año 1934 y es un absoluto éxito en Broadway, en Boston, en todos lados. Y cuenta esta historia que acabamos de ver. Es tal el éxito que William Wyler, Goldwyn,
el productor de la Metro, se hace con los derechos de esta obra y se lleva al cine en el año 1933 y se llama Esos tres. En ese año, en el 36, ya estaba en vigor el Código Hays, un código moral que se instaura en Hollywood, ¿no?, en el que no se pueden tratar ciertos temas, por supuesto, pues nada, no se puede hablar de homosexualidad. Entonces, ¿qué hace Wyler y la propia Lillian Hellman, que colabora con el guión? Pues bueno, convierte la historia de esos tres en un trío al uso, ¿no? Dos mujeres que están enamoradas del mismo hombre. Las dos son maestras, más o menos igual, pero el trío es distinto. Y una de las curiosidades es que una de las protagonistas, la que interpreta el papel de Marta, es Miriam Hopkins, la actriz que aquí hace de la tía de Marta, que ya claro está más mayor y aquí hace de la tía. La otra actriz es Merle Oberon, que había colaborado también con William Wyler en Cumbres Borrascosas. Y a Merle Oberon, William Wyler también le dice: oye, pues me gustaría que estuvieras en la versión del año 61 haciendo de la abuela. Pero Merle Oberon, que todavía estaba de muy buen ver, dijo: no, mira, chico, a mí no me pones de abuela todavía, ¿no? Y bueno, esta es pues la segunda versión cinematográfica de esta historia. ¿Por qué la hace William Wyler esta historia otra vez en el año 1961? Porque se lo debía a Lillian Hellman y a la propia historia. Ya, pues bueno, el código Hays estaba de capa caída y dijo: no, ahora sí vamos a hacer la historia original. Pero si os habéis fijado, en ningún momento se habla de lesbianismo ni de homosexualidad, no se nombra nunca. En la obra de teatro tampoco. Tenemos que pensar que al final, bueno, se escribió en el año 34. La propia Lillian Hellman decía que esto no iba de homosexualidad, sino del poder de la mentira. Pero bueno, la historia es la que es. Y hablábamos al principio de David, de si William Wyler tenía estilo o no, era un autor o no, tenía cosas en su cine por las que le pudiéramos identificar. Y sí que las tiene. Y las vemos en esta película. Una de las cosas que utilizan en el lenguaje cinematográfico que son más conocidas es la profundidad de campo. No sé si nos quieres explicar un poquito qué es la profundidad de campo en cine. Bueno, la propia palabra lo dice, es simplemente aprovechar los recursos. Si la imagen, a la hora de analizarla, nos tenemos que fijar en el encuadre, en la luz, en la textura, en una serie de condicionantes plásticos, pues la profundidad de campo es uno de ellos, ¿no? Es bastante técnico porque tiene que ver también con las lentes que se eligen con las cámaras. Unas tienen más capacidad de captar los fondos que otras. Y bueno, más que el aspecto técnico es cómo aprovechar estos recursos que ofrece el espacio donde se filma, que lógicamente son diferentes al teatro, pues de manera que pueda intervenir también en el cine. Ha habido grandes maestros en esto. Siempre cuando se habla de estos temas siempre se recurre a Ciudadano Kane, ¿no?, de Orson Welles, donde de repente pues los planos tienen muchísima profundidad, y esa profundidad está hablando de algo, no es solo un acierto técnico, sino que tiene una intención narrativa. Esto, curiosamente, ahora que la tendencia en los últimos años, el cine siempre se mueve por tendencias, y ahora la tendencia actual es justo la contraria. Si os fijáis en las películas y en las series, siempre se tiende a difuminar los fondos, a hacer que los fondos estén como más borrosos, ¿no?, o tengan menos ocupación. Y bueno, yo creo que esto tiene sentido cuando se pretende, o tiene sentido narrativo cuando se pretende precisamente aislar al personaje del fondo para transmitir una sensación de desubicación, ¿De dónde la pero no vale para sacaste? todo, ¿no? ¿Lo entiende usted? Sí, lo entiendo. Estaba buscando para que veáis un poquito qué consiste la profundidad de campo, ¿no? Es Como jugar con los diferentes términos. Claro, todos los diferentes términos, desde la distancia más cercana a la cámara, al espectador, hasta la más lejana, todos aparecen enfocados. No es una técnica sencilla. Esto lo empieza a hacer Greg Toland, director de fotografía, que empieza a colaborar con William Wyler precisamente en esos tres. También colabora mucho con Orson Welles, que también es famoso por la profundidad de campo. Y lo que hace es que veamos la expresión
y la reacción de todos los personajes ante una situación, con lo que economiza mucho para un director y para un montador contar algo, ¿no? Porque ya no tienes que hacer plano contra plano y poner muchos planos para contar algo, sino que en un mismo plano tú puedes ver la acción y la reacción, ¿no? de los personajes al tenerlos todos en foco. Se ve perfectamente y aquí se ve muy bien el primer término de la señora y Audrey Hepburn. Allí se ve perfectamente, están las dos enfocadas. Claro, pero además aquí hay un elemento geométrico, vemos que hay unas líneas verticales justo en medio que están separando a los dos personajes, cuando lógicamente lo están en la historia, ¿no? Es decir, que a nivel técnico es esto, ¿no? Pero luego tiene que tener un sentido narrativo. Y un tipo como Wyler, que tiene un sentido visual muy acentuado, pues lógicamente lo aprovecha para contarnos cosas de manera no siempre evidente, pero que es la cinematográfica, de verdad, claro, la que interesa. Uh-huh. Luego, otro de los sellos de identidad del cine de Wyler es cómo utiliza la escenografía para crear ambientes. Son muy famosas las escaleras en el cine de Wyler. Cómo utiliza las escaleras para establecer jerarquías entre los personajes. A ver, que no sé, que le cuesta reproducirse aquí a las escaleras. Vamos a ver, aquí está. En la película aquí se desarrolla la acción casi toda en interiores, y utiliza muy bien los espacios, como mueve la cámara. Uh-huh. Bueno, aquí hay que pensar que Wyler ya llevaba muchas películas a sus espaldas en el año 61 y manejaba muy bien todo esto. Aquí vemos las escaleras, cómo separan, divide, como dice David, a los personajes, las situaciones. Claro, lo que es evidente es que aquí el ímpetu un poco de estos directores, o el reto que suponen estas películas, es tratar de que el espectador se olvide de que está viendo una obra de teatro filmada. Es decir, es otra cosa, es cine, lógicamente. Teniendo en cuenta que son pocos personajes, escenarios únicos, una unidad de tiempo. Entonces, claro, esto obliga, digamos, a los directores a complejizar un poco la planificación y la puesta en escena, y a buscar todos los recursos que tiene la imagen para que no sea simplemente teatro filmado, ¿no? Que es algo siempre pues bastante tosco. Aquí a mí me gusta, esta secuencia me gusta especialmente. A ver, que me adelanto. Cómo está compuesta, que bien coloca Wyler a todos los personajes. Aquí, claro, la secuencia es tremenda ya, la revelación de aquí la niña, que madre mía, qué tela con la niña, Además es súper expresiva, demasiado para mi gusto, porque pone unas caras demasiado. De hecho, si veis la versión anterior, la del año 36, esos tres, creo que la actriz, la niña que eligen en esa versión, es mucho más acertada, más comedida, y como que la maldad es más fina, ¿no? Es muy interesante hacer el ejercicio de ver las dos películas, porque son las dos muy buenas, son muy diferentes, pero están contando la misma historia, porque aunque en este caso no haya ninguna acusación de que estas dos mujeres tengan una relación entre ellas, pero al final de lo que está hablando es un poco de la hipocresía de la sociedad, de todos estos prejuicios que hay, ¿no? De esta moralidad absurda, este tipo de cosas. Bueno, os he traído aquí otra de las grandes obras maestras de William Wyler, en la que la escalera es fundamental, La loba, del año 1941. Claro, porque William Wyler también fue, no el gran descubridor de Bette Davis, porque ya antes de trabajar con Wyler ella ya llevaba una larga carrera más o menos exitosa, pero cuando da el pelotazo Bette Davis es cuando empieza a trabajar con William Wyler, que es realmente el que la moldea un poco como actriz. Hacen solo 3 películas juntos: La carta, La loba, que es la última, también basada en una obra de teatro de Lillian Hellman, que habla también de la hipocresía, y la otra es Jezabel, que es la primera que dirigen. Habéis visto la escalera todo el tiempo en este decorado de esta casa sureña, y esta es la secuencia mítica de la loba, como pone aquí el primer plano, el foco en Bette Davis, ¿no? Se convirtió en la gran mala del
del cine, Bette Davis con William Wyler, y por eso la amamos tanto, ¿no? Los cinéfilos a Bette Davis. Pues también es verdad. La heredera con también La escalera es fundamental. ¿Cómo utilizan los decorados la escalera para hablar de sentimientos también, ¿no? Como baja corriendo aquí situaciones de poder también. Situaciones de poder, y aquí como Olivia de Havilland, que ganó un Oscar. Es que daba Oscar a casi todos los actores y actrices con los que trabajaba William Wyler, claro, todos querían trabajar con él, porque se iban a llevar premios. Algunos se repetían luego, porque era muy duro y era un director muy exigente. Al ver sus películas vemos que hay una perfección en los planos, era famoso porque hacía muchísimas tomas. 40 tomas, Wyler le llamaban. Claro, era muy duro, pero es verdad que finalmente lo que obtenía era interpretaciones brillantísimas, ¿no? Y hay actores que le deben mucho, como Audrey Hepburn o Bette Davis. La propia Olivia de Havilland, que ya había hecho muchas cosas, Olivia de Havilland, ¿no? Acordamos las películas con Errol Flynn y demás, pero realmente que sacó todo su esplendor como actriz fue William Wyler aquí, en esta obra, La heredera, basada en el libro homónimo de Henry James. Otra de las características del cine de William Wyler es que también adaptó grandes obras literarias. Se nota que William Wyler era europeo. Él llegó con 19-20 años a Estados Unidos, era alsaciano, cuando él nació, es de Mulhouse, creo que se llama el pueblo, bueno, está en Alsacia, pertenecía a Alemania, y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial pertenecía a Francia, y de hecho Wyler tenía doble nacionalidad, estadounidense y francesa. Pues eso, que William Wyler se nota que era europeo, y dirigió muchas adaptaciones de grandes obras como La heredera, las propias obras de Lillian Hellman, Cumbres borrascosas también dirigió, y una película que os recomiendo que se llama El coleccionista, que rodó, creo, unos años después de La calumnia. Yo creo que fue la siguiente que rodó. Fue la siguiente, sí. Esta es su última etapa ya. Que es maravilloso, basada en un libro de John Fowles, El coleccionista, que os recomiendo, tanto en la novela como en la película. Y aquí ya vamos a ver a un William Wyler en El coleccionista distinto, más moderno y sorprendente. Sí. Es que claro, él estaba ya... Bueno, no hay que olvidar que cuando filma La calumnia, él viene de hacer Ben-Hur, que es la película que le encumbra, ¿no? Y que le termina ya... Bueno, es un éxito absoluto. De alguna manera es curioso que luego decida hacer esta película pequeña, con pocos elementos, mucho más minimalista, ¿no? De manera casi independiente, o sea, quiero decir que él se buscó United Artists, le produjo la peli, pero... Las actrices eran muy conocidas, eran grandes estrellas, y es verdad que yo creo que él era consciente ya también, por la edad que tenía, de que estaba ya en el final de su etapa, ¿no? De su carrera. Y por eso también empieza a hacer cosas que no había hecho más antes. Personales, como esto que, como decíamos, se lo debía a Lillian Hellman, con la que se llevaba muy bien, con esta dramaturga. Decíamos al principio también que William Wyler se atrevía con todo. Se atrevió con Ben-Hur, casi como un reto, porque realmente hacer Ben-Hur fue muy costoso, y le decían, ¿pero dónde te vas a meter? ¿Qué es? Y fue un reto para él hacer Ben-Hur, y bueno, ganó. Creo que sigue siendo la película con más Oscar de la historia, tiene 11 Oscar. Titanic creo que se quedó ahí, no sé también si 10 o 11, pero son menores comparados con los Oscar, las categorías que se llevó Ben-Hur. Bueno, eso es lo de los premios, lo de los Oscar al final. Bueno, pero oye, Ben-Hur se los merece, ¿no? Hombre, esa carrera de Cuadrigas. Sí, por supuesto que sí. En cualquier caso, es uno de los grandes directores Hollywood. La leyenda, el Hollywood clásico dorado, le debe muchísimo, porque es uno de los directores que hizo más por asentar todo el gran sistema de estudios, y por eso efectivamente pues ya en los años 60, 70, pues cuando ya el cine era otro y estaba cambiando de una manera radical y entraba en las vanguardias, pues él ya tenía poco que decir y se retiró discretamente, asumiendo ya que su época había pasado. Pero bueno, lo que dejó es una filmografía apabullante, muy exigente,
donde es muy difícil o prácticamente imposible encontrar una película. Yo no las he visto todas porque tiene muchísimas, pero es muy difícil encontrar una película que por lo menos no tenga algún elemento destacable, y desde luego es uno de los grandes que en los años 40, 50, incluso 30 nadie lo dudaba, pero hoy ya está un poco más olvidado. Siempre cuando se hace la lista de los mejores directores de cine de la historia, estas clasificaciones. Ya, pero si luego nos ponemos a hablar de películas que nos encantan o que las ponen en la tele y que nos quedamos enganchados, sí, o que han influido, sí. Anda, pero si es de William Wyler, ¿no? Por ejemplo, Horizontes de Grandeza, que es un grandísimo western, y dices, es de William Wyler. Sí, los mejores años de nuestra vida, la gran prueba. La gran prueba que habla de la posguerra, ¿no? De una experiencia personal más de William Wyler, después de volver participar en la Segunda Guerra Mundial. Os quería también comentar, no sé si os habéis fijado en esta película, cómo maneja los silencios William Wyler, que tiene que ver mucho con la historia, con el trasfondo de esta historia, con la homosexualidad, ¿no? Cómo se silencia y cómo Wyler utiliza los silencios, que es también un recurso cinematográfico muy poderoso, ¿no? Aquí y además lo utiliza en los pocos exteriores que vemos en la peli. Aquí en este primer paseo de Shirley MacLaine, que es también una forma de reflejar los pensamientos, el interior, la intimidad, ¿no?, de estas mujeres, dejando que la cámara... Bueno, que es un silencio relativo, porque la música de Alex North tiene mucha importancia en la película, que es muy bonita. A mí particularmente en este sentido hay una escena que me gusta especialmente, que es, hablando del silencio, que es cuando este padre que se aleja enfadado se queda a hablar con Audrey en el pasillo de la casa en el exterior, y desde el umbral de la puerta está mirando Shirley MacLaine, ¿no? Intentando adivinar qué le está contando, y ahí juega mucho con el punto de vista, que es algo a lo que es algo a lo que William Wyler también era un maestro, ¿no? O sea, siempre sabía muy bien dónde colocar la cámara para contar según qué cosas, ¿no? La decisión del punto de vista. Y lo que decíamos antes, en ningún momento se pronuncia que son lesbianas, homosexualidad, nunca. Siempre nos priva de oírlo, todo en silencio. Antes, cuando la niña le está diciendo a la abuela el supuesto pecado de estas mujeres, tampoco lo oímos. Ni Lillian Hellman, la autora, ni Wyler quedaron del todo satisfechos, luego lo declararon después de hacer esta película, porque pensaban que ya para el año 61 pues que se había quedado un poco es decir, que obviar ciertas cosas ¿De dónde las ya no estaba justificado, ya no tenía sentido en el año, y ya no estaba justificado. Entonces no quedaron ninguno de los dos muy satisfechos, aunque Lillian Hellman colaboró en el guión de esta película. Y no podrás salir. Los duelos también son muy interesantes. ¿Os habéis fijado también que hay las regatas son el sábado y usted me dijo que podía ir? Muchos duelos entre distintos personajes, y que casi todos los personajes son mujeres, salvo el de James Garner, ¿no?, y poco más, casi todos son mujeres. Hay muchos duelos en esta película, y este es especialmente de western, porque, madre mía, qué marcaje, qué miedo esta niña, por favor, y cómo sigue la cámara, esto que es como un poco arriesgado, ¿no? Como ahí Wyler, pero vamos, es que como para no llorar. Eso lo podría haber firmado Hitchcock perfectamente. Sí, no, es que esta niña se merecía estar en Los pájaros, Bueno, de hecho estuvo, No, pero estaba la pobrecita, que es Cartwright, se llama de apellido, esta niña, la pobre, una pupas, porque luego la mandan a Los pájaros, que la picotean, y luego aparece, creo, en La invasión de los ultracuerpos. Sí. Y en Alien. Y en Alien, que imaginaos cómo acaba. Siempre muere o de manera terrible. Siempre le pasa. Estaba ya predestinada desde la calumnia. Es que llora muy pobre, bien. Sí, llora muy bien, sí. Y bueno, os quería. Hay aquí algunas lecturas que además tenéis ahí en el folleto. Por ejemplo, sobre la
homosexualidad femenina. Hay un libro muy interesante en el cine que se llama Ausencia y exceso. Y es verdad que es ausencia porque no se suele ver en el cine. De hecho, esta es la primera película en la que se habla abiertamente en Hollywood abiertamente no, que hemos visto que no, un poco de tapadillo, pero se trata el tema de la homosexualidad femenina. Esta es la primera película, La calumnia, en el año 1961, además arriesgado para las dos actrices protagonistas que eran ya unas estrellas. Audrey Hepburn venía de hacer todos sus grandes éxitos en el cine, no sé, historia de una monja, pues imagínate, y luego bueno, todas las demás. Y Shirley MacLaine, que acababa de hacer El apartamento, y ya también era como una de las estrellas fulgurantes de Hollywood. Aquí se arriesgaron, aunque es verdad que luego Shirley MacLaine siempre se ha quejado en entrevistas y en sus memorias de que no se hablara abiertamente del tema, y que ni Lillian Hellman ni el director nunca les dijo ni a Audrey Hepburn ni a ella, en la escena esta clave que ella se confiesa, no les dijeron realmente, oye, pues esto trata de que, bueno, tú en realidad tienes estos sentimientos, aquí en el fondo hay una historia de... Shirley MacLaine siempre se ha quejado de eso, de que tenían que haber profundizado más en este tema y que no se hizo. A posteriori es fácil, ¿no? Ya, sí. Pero bueno, sí, es verdad que todavía el año 61, aunque ya era una cosa como más o menos aceptada, al menos socialmente, ¿eh? Sí, la película yo creo que tampoco da lugar a dudas. Lo que pasa que, bueno, lo hace con esta manera clásica, muy elegante, muy sutil, también para poder acceder a un público amplio. Claro. Siendo una película dura. Es dura. Hablábamos que trata sobre el poder de la mentira, ¿no? Es verdad, el daño que puede hacer una mentira, una calumnia a la vida de una persona es tremendo. Pues hoy en día lo vemos con las redes sociales, ¿no? También lo que está pasando y lo fácil que es calumniar y decir, aunque lamentablemente parece que siempre lo ha sido. Os recomiendo también una película que se llama La caza, de Thomas Vinterberg, protagonizada por Mads Mikkelsen, una película danesa que habla también, aquí también tiene que ver una niña pues que, bueno, miente, bueno, no os destripo nada porque se ve desde el principio, miente sobre abusos que dice que está sufriendo, y la película es maravillosa, se llama La caza, también destroza la vida de este hombre y de su entorno. También os recomiendo Expiación, de Ian McEwan, que habla también un poco sobre, lo tenéis, la novela, que es maravillosa, y también la película. Habla también un poco sobre, aquí también hay una niña por medio, sobre cómo la afirmación de una niña también puede destrozar la vida de un grupo de personas, pero destrozada totalmente, ¿no? Del poder de la mentira que hablamos. Pero la historia de Lillian Hellman es muy inteligente, no solo porque habla del poder de la mentira, sino porque está hablando de una verdad, porque hay una vuelta de tuerca de la historia. Es decir, al final no era tan mentira. Habla, por supuesto, de las consecuencias que tiene una calumnia, que luego esto sería una especie de profecía, porque Lillian Hellman sufrió la caza de brujas, el macartismo en los años 50, que se llevó a tanta gente por delante, porque la destruyó económica, socialmente, personalmente. Hubo gente que murió o se suicidó, ¿no? Después de ser perseguidos por McCarthy, porque además quedaba muy pintón, ¿no?, que fueran actores, directores, guionistas de Hollywood a un juicio que eran una especie de procedimientos, pero los hacían públicos, y claro, despertaban muchísimo morbo en la gente ver a los actores, a las actrices, a los guionistas, a los directores, a los jefes de los estudios, pues puestos un poco declarando, ¿no?, si pertenecían o tenían que ver con actividades antiamericanas o habían pertenecido al Partido Comunista. Estamos hablando de principios de la Guerra Fría. Destrozó muchas carreras y la vida de mucha gente. Uno de ellos, si conocéis la historia de los famosos 10, de la lista de los 10, a los que había mucha gente en la lista negra, llegó a haber hasta 300 personas. Claro, no les daban trabajo.
o tenían que escribir, muchos guionistas tenían que escribir con seudónimo. El propio William Wyler ayudó a muchos de ellos, pues bueno, no aparecían en los títulos de crédito con su nombre, ¿no? La propia Lillian Hellman, pues bueno, tuvo que hacer trabajos. Su pareja, el escritor de novela negra Dashiell Hammett, cumplió condena en la cárcel. Además luego Hacienda le quitó todos los derechos por sus obras, que eran bastante cuantiosos, y bueno, y vivieron un poco no de la caridad de los amigos, pero bueno, de la ayuda de los amigos, tanto Hellman como Hammett, como tanta gente. El propio Wyler ayudó a Lillian Hellman, ayudó a Trumbo, ¿no? Que fue este maravilloso guionista, el guionista de Vacaciones en Roma, que no pudo firmar el guión de Vacaciones en Roma, y que años que se llevó el Oscar, pero claro, no pudo recogerlo, no podía decir que era él el que lo había escrito, y posteriormente pues se lo dieron ya, pues bueno, cuando pasó toda esta etapa terrible de la caza de brujas, ¿no? Y bueno, y esta obra de Lillian Hellman ya como que preconiza un poco lo que iba a pasar. Es curioso, lo que iba a pasar en los años 50 y lo que iba a vivir ella misma en la casa los falsos testimonios, la delación, todo la esto. delación. Luego, pues, acordaos también, no sé si conocéis la historia de Kazan, ¿no? Que bueno, luego hubo gente que delató, y la famosa frase, creo que fue Orson Welles, que decía: bueno, aquí muchos están delatando a compañeros pues por seguir teniendo piscina, por seguir manteniendo sus piscinas, ¿no? Y eso fue así. Hay un libro maravilloso que es el testimonio de Lillian Hellman sobre lo que ella vivió durante la caza de brujas, cómo le afectó personalmente en todos los sentidos, que se llama Tiempo de canallas, que os lo recomiendo, que también está en la biblioteca. Todos estos libros y películas están puestos aquí porque claro, los podéis llevar. Y luego no nos queda mucho tiempo, podríamos hablar también de niños malos en el cine, ¿no? De las que arman el anterior. Sí, pero a lo mejor quieren también aportar algo. ¿Tenéis algún comentario, alguna opinión, algo que os apetezca comentar? Algo que os haya llamado la atención poquito. De la película. A mí me ha gustado, bueno, yo no conocía esta película, y desde luego que me ha impactado, me ha gustado muchísimo. También como la calumnia ha hecho daño a la abuela y todo eso, luego cuando se han dado cuenta, y al final en el entierro que hoy dije, va con la cabeza bien alta, y a medida que va pasando, va todo el mundo bajando la cabeza como de vergüenza. Sí. Y esa escena me parece genial. Bueno, ahí nos da un poquito de esperanza. Nos ofrece un poquito de esperanza ahí, al menos, ¿no? Al final, como que hay algún horizonte para ella, pero en ningún momento los mira a todos estos hipócritas que están ahí, viendo cómo pasa. Pero eso es puro cine, porque está contado, queda perfectamente claro, y está contado con imágenes. Y hubiera sido fácil o muy tentador hacer un contraplano de James Garner, su antigua pareja, que le vemos de espaldas, y además un seguimiento y la cámara que va moviéndose y tal, y hubiera sido muy fácil mostrarnos la cara de él para ver lo aponado que está. Pero entonces, claro, él también se hubiera convertido en víctima, ¿no? O sea, hubiéramos podido tener la tentación de sentir empatía por él, mira, pobrecito. Pero no, es una decisión premeditada, lógicamente, no verle la cara. ¿Por qué? Porque ponemos el foco en Audrey Hepburn, y ella realmente es la única víctima de todo esto. Ella y Shirley MacLaine, que ya no está, lógicamente. A mí me ha gustado una cosa que no solamente se descubre la niña, ¿no?, de su calumnia, también es una manipuladora. Claro. Es una manipuladora, es una personalidad. Es que lo del robo está muy bien, ¿no? Esas sí, cosas. Es una manipuladora. Es Al Capone, la niña, la otra es una cleptómana, sí, toda la vida, si no la cargan, y la otra será una manipuladora toda la vida. Sí, totalmente. Y también hay que tener en cuenta que pertenecen a una clase social alta, ¿eh? Si esto lo dice una niña de una clase social baja, aquí no pasa nada, es que no le hacen ni caso. Pero como pertenece a la élite de ese pueblo, el poder que tiene la abuela, claro,
La abuela claro, y tiene un lenguaje no verbal, cuando ella se cae, porque tiene un dolor cordial, tiene ahí un lenguaje no verbal con la nieta que es impresionante. Bueno, lo que le dice sin hablar. Pues la escena de la escalera, que está la niña que no sabe si para atrás o para adelante y que va la abuela a por ella. Vamos, es que hace un lenguaje no verbal. Sí, una actriz buenísima. Todo sin hablar. Sí, una actriz que había colaborado anteriormente con William Wyler, de las clásicas de los años 30. Sí, además también que bien están las decisiones de vestuario, por ejemplo, al final cuando va a la casa, ¿no? Que está con ese, no sé cómo se llama eso, sí. Eso es. Sí. Que parece una tontería, pero claro, te está contando algo. Esta mujer está tan avergonzada que ni siquiera se atreve a mostrar el rostro al descubierto, ¿no? A la abuela la Quiero hacer una puntualización de la casa de brujas, que lo que más nos ha llegado es cómo afectó a la cultura, pero los homosexuales fueron perseguidos también. Los americanos hicieron un parangón que si eras homosexual eras comunista. Por eso la repercusión tan negativa en la sociedad al descubrir esa relación de amor. Y hay una escena que es cuando para una furgoneta o una camioneta. Bueno, eso es película de terror. Claro, o sea, era de la repercusión que tenía el hecho de que tú fueras señalado homosexual como comunista con las brujas, o sea, que había muchísima gente anónima que fue perseguida. Sí, ahí hubo un... Sí, o gente no tan anónima. Sí, o políticos, o hay una película que esto lo enseña muy bien, que es esta de Lejos del cielo, la de Todd Haynes. Está muy bien. Que también está ambientada en los años 50. Esa escena que dices es brutal, ¿eh? Cuando se para el camión y ella es desde la... ¡Qué miedo! Sí, o el que entra miedo. Con la compra, ¿no? Que va a ver, tiene el morbo de a ver estos bichos raros, ¿no? Claro. Sí, es tremendo. Y eso es muy cinematográfico, porque ahí no hacen falta diálogos ni nada, ¿no? Son imágenes. Está muy bien, sí. Sí. Hablamos de la maldad de la niña. Sí. O sea, eso es indefinible. Pero, ¿y la maldad tonta de la tía? Bueno. Es la que lo lía todo. Sí. Bueno, que luego no se acaba de ir al juicio. O sea, esa es la que en realidad levanta todo. Es que es una necia. Pero porque lo sabe, porque dice una cosa sin querer que lo dice y no se da cuenta que lo está diciendo, lo está verbalizando, pero lo sigue diciendo. Es una maldad tremenda, pero yo creo que lo dice inconscientemente. Sí, es que yo creo que más estupidez que maldad. Sí. No se lo podía reconocer, cuando se lo reconoce, no se lo perdona, le entra la culpabilidad y se suicida. Bueno, otra cosa, claro. Me suicido porque no puedo soportar. Es verdad. Eso es tremendo, ¿eh? Si lo analizamos ahora, o sea, la culpabilidad por sentir que tienes una inclinación, claro, ese sentimiento, eso es muy duro, ¿eh? Que no lo habías descubierto y no habías salido de ahora del armario. Claro, es que era un estigma, era un estigma social. Y lo suelta todo el mundo como que no tan largo con 28 años. Claro. Es que es rara con 28 años, ¿sabes? Claro, sí, lo que se decía en los pueblos, ¿no? Que es un poco rara. Sí, por eso os recomiendo este libro que os he mencionado antes, que analiza la homosexualidad femenina en el cine, ausencia y exceso. Ausencia porque se obviaba, pero exceso porque es curioso cómo a partir, cuando se empieza a tratar, sobre todo en Hollywood, la homosexualidad femenina, y empieza a haber pelis en los años 80, 90, se las suele poner de asesinas y psicópatas, Acorralos de instinto básico, de mujer blanca soltera busca. Entonces, ese tipo de películas aparece como una psicopatía asociada a las lesbianas, y es muy curioso, y en esta tesis lo desarrolla esta autora también, sí, pero Silencio de los corderos fue muy polémica en su día también. Es comunista, pero esto es enferma. Sí, antinatural, ¿no? Dicen en la película. Antinatural, sí. Creo que habían... Bueno, yo veo que la película, el gran demonio de la película, desde mi punto de vista, aparte de la calumnia, que se escucha aquí, es como somos víctimas de las creencias que generan nuevos valores en una época determinada, ¿no? Que generan una felicidad para cómo te trata sobre el discurso que se le dan enemigos, que a veces
tenemos. Sí. La moral que generamos con una creencia determinada. Sí. Para un paradigma cultural determinado. Sí, yo creo que por eso también esta película, a pesar de lo que dijeran luego el director o Shirley MacLaine, era una película arriesgada en su momento, porque no se hacían películas sobre esto. Es verdad que es muy dramática y al final hay una muerte, ¿no? Que parece que estas películas tienen que acabar con una muerte, pero bueno, sí, No, tiene este asocias componente. al pecado y tienes que Claro, pagar la hay un penitencia, castigo, ¿no? Hay un castigo, Sí. al final es eso, no la culpabilidad. Y de hecho, fíjate que la última imagen que vemos de Shirley MacLaine viva es ella a través de la ventana y mirando al cielo, ¿no? Hay como una especie de Bueno, mirando a su amada, de porque es significado, una mirada de y luego amor, levanta los ojos. y luego Sí. levanta Pero yo creo que también es porque la quiere dejar libre a ella. Ya. a- Sí, pero Claro, como un acto de amor. Como Sí. diciendo, no voy a conseguir nada contigo. Entonces, pues, desaparezco de tu vida y tú rehaces tu vida. Ujú. Yo creo que es un acto de amor. no, y luego también que a ella le cuesta, claro, lo dice, ¿no? En el clímax de la película le dice que se siente sucia, que no, ella todavía no la termina de asumir, porque sí que se plantea, bueno, este pecado que dicen, este pecado ya lo han cometido otras personas antes, y dice, bueno, y no es un problema si esas dos personas lo buscan y lo quieren. Claro, pero bueno, se está, a ver, aquí... Pero, Está hablando de cosas, esta película, si en su momento tenía... Estamos hablando de cosas que en otras partes del mundo ahora mismo Hoy por hoy están están prohibidas, claro. totalmente perseguidas Sí, y la gente está machacada por estas Sí, sí. cuestiones, que no lo podemos olvidar. Claro. Pero bueno, en fin, pues bueno... España lo meten a la cárcel en 1961. Claro. Claro, aquí en España que va de los años 60 todavía, lo que Es específica para... como era la ley de vagos y maleantes, ¿no? Pues qué vamos. Campos de trabajo para los sexuales, Ujú. murieron acabar, desaparecieron, pero ha habido más campos de concentración que en Alemania. Pues, Bueno, pues, ¿tenéis algún comentario? Sí. Sí, se estrenó en España esta película. Sí, pero yo no desconozco si tuvo repercusión o no, o cómo... Bueno, de hecho aquí A ver, las hay actrices eran hay alguna escena que se suprimió, la del juicio. Tampoco, porque yo, que me gusta mucho el cine clásico y eso, no... Bueno, nosotros en el Callejón la comentamos en su momento. Yo sí recuerdo haberla visto de niña en el cine, que me impactó mucho la niña esta mala. Pero el hecho, como no se comenta, como no se hace explícito, pues bueno, parece que pero es una película que fíjate que tiene dos actrices conocidísimas, ¿no? De todas maneras, si eran los años 60 que a dos amantes, para que no fueran amantes en el cine, se los puso de hermanos. Ya. Ah, bueno, Mogambo. Me estás hablando de Mogambo, ¿no? Entonces ahí está. Que eso era peor, o sea, estaba mejor visto. De una manera que no se notara. Bueno, eso es tremendo, estaba mejor visto el incesto que la homosexualidad. O sea, Bueno, pero eso lo que demuestra es que los censores no tenían todo de frente tampoco. O sea, no tuvo impacto porque le cambiaría. Bueno, Claro. Bueno, mira, lo de los premios que decías tú, que al final lo de los premios, Claro. Bueno, el gran premio es que William Wyler es reconocido ya como uno de los grandes maestros y que esta película, curiosamente, que yo creo que en los últimos años tengo la sensación de que está siendo más reivindicada y que se habla más de ella y que hay una tendencia a recuperarla, que antes no la había. Que no se lo reconoce y que hay mucha gente que se siente culpable. Sí, No, y a reconocer los méritos de la película como tal, que es muy buena. Bueno, pues para hablar de más pecados, os convidamos a venir el próximo mes a ver Lolita, que también tiene lo suyo. Lolita. La buena, la de Kubrick. La de Kubrick, sí. Pues nada, pues